¿Qué tal, chicos? Aquí les traigo el nuevo video. El video del día de hoy se va a llamar divisiones angulares. Esta apartada de divisiones angulares corresponde a lo de trazos de construcción. Obviamente, bueno, pues para poder continuar con estas divisiones y de lo que hemos aprendido en la clase pasada y en el video pasado, pues tenemos que utilizar para esto el tema de perpendicularidad. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dividir ángulos y por lo tanto al dividir ángulos pues quiere decir que hay dos rectas involucradas, una recta horizontal y una recta vertical en este caso. Para poder hacer esta perpendicularidad sin utilizar las escuadras, nosotros vamos a colocar una recta. Voy a colocar aquí una recta y esta recta, que va a ser la recta 1, vamos a ponerle aquí su nomenclatura. Esta es la recta 1. Va a tener una recta perpendicular en alguno de los dos extremos. Cualquiera de los dos extremos yo voy a trazar una recta perpendicular. Pero en este caso no voy a utilizar las escuadras. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar el compás. Y lo primero que tengo que hacer es escoger uno de los dos extremos, ya sea el extremo derecho o el extremo izquierdo. Vamos a escoger el extremo izquierdo y el siguiente paso es de que voy a colocar una marca cerca del extremo en el que yo voy a necesitar la recta perpendicular. Por ejemplo, aquí. Una vez de que ya coloqué esa marca, voy a abrir el compás con la distancia que va a haber desde la marca hasta el extremo. Vamos a ponerle que este extremo se llama A, ¿ok? Aquí le vamos a poner que es el extremo A. Y esta marca vamos a ponerle que es O. Voy a tomar la distancia que hay desde A hasta O con el compás. Voy a abrir mi compás. Me pasé un poquito. Vamos a tomar la distancia que hay desde el punto O hasta A, que es el extremo donde yo quiero o requiero la recta perpendicular. Y lo que voy a hacer es que voy a trazar un medio arco suavecito o una media circunferencia que va a pasar por el punto A, que es el extremo de la recta 1, la va a cortar en este punto y sobresale o llega hasta acá arriba. Una vez que yo tengo trazado este arco, vamos a ponerle aquí que este va a ser el punto B. Voy a trazar una línea desde el punto B que pase por O y que corte a la circunferencia en el otro sentido. Quiere decir que estoy trazando el diámetro de la circunferencia, ¿ok? También así suavecito porque no quiero que resalte. Una vez que tracé esta recta desde B que pasa por O
y corta a la recta, perdón, a la circunferencia en el otro extremo, voy a colocar que allí se llama el punto C. ¿Ok? Lo vamos a poner por aquí. Este punto se va a llamar C. Ya tenemos A, B y C. Una vez que he encontrado C, voy a unir C con A. La unión de C con A está dando la recta, la segunda recta perpendicular a la recta número 1. Y entonces tengo la recta 2. Lo vamos a poner por aquí. Esta es la recta 2. Aquí tenemos la recta 2. Y es así como yo obtengo una recta perpendicular a otra recta. A este ejercicio le vamos a llamar que son rectas perpendiculares. Ok, le voy a poner, creo que lo pongo por aquí, que se llame aquí, rectas perpendiculares. Ok, vamos a poner aquí que estas son así. Aquí tenemos un par de rectas perpendiculares. Ahora bien, ya sabemos cómo trazar rectas perpendiculares una con la otra. En el momento en que esta recta, la recta 1, está perpendicular a la recta 2 o la recta 2 perpendicular a la recta 1, tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle aquí que este es un ángulo de 90 grados. Muy bien. Pero como ya también vimos y sabemos que dentro de nuestras escuadras tenemos un ángulo de 90 grados en cada una de ellas. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser dividir en dos partes iguales un ángulo de 90 grados. Esta división se llama bisectriz. Cuando dos ángulos está dividido en dos partes iguales, se llama bisectriz. Entonces tenemos aquí, vamos a trazar la recta 1. Vamos a poner aquí que esta es la recta 1. Y en este caso, para no tener tantos trazos, voy a utilizar mis escuadras. Voy a utilizar el ángulo recto de la escuadra y voy a colocar la recta 2. Aquí tengo la recta 2. Este es un ángulo de 90 grados. Directo de las escuadras. Y como segundo paso voy a tomar mi compás. Voy a utilizar la misma abertura que utilicé en el ejercicio anterior de rectas perpendiculares. Y lo que voy a hacer aquí va a ser lo siguiente. Voy a colocar el compás en el vértice. Cuando dos rectas se unen, ese punto de unión se llama vértice. Y voy a trazar un arco que corte a las dos rectas. Corta aquí en el punto 1 y corta acá en el punto 2. Vamos a ponerle su nomenclatura. Vamos a decir que este es el punto 1. Este es 1. Y aquí tenemos 2. El punto 2. Voy a tomar mi compás y con la misma abertura sin cambiarla,
me voy a colocar en el punto 1. Voy a poner el compás en el punto 1 y voy a hacer un arco entre las dos rectas. Y voy a hacer lo mismo en el punto 2. Tomo mi compás con la misma abertura y hago este arco. En el momento en que estos dos arcos se cortan, es decir, hay intersección entre esos dos arcos, yo voy a llevar una recta que va a partir de esta intersección de estos dos arcos hasta el vértice. Y en ese momento, la recta que se produce es la bisectriz. Y aquí voy a hacer con un tipo de línea distinto. Y voy a tener aquí la bisectriz. Se supone que este es un ángulo de 90 grados. En el momento en que divido en dos partes iguales el ángulo de 90 grados, me quedan dos ángulos de 45 grados. Voy a verificar con mi escuadra y que me va a ayudar también para poderle poner mi línea guía a 45 grados para determinar y decir que esta es la bisectriz. Bisectriz. Y aquí me quedaron dos ángulos, cada uno de 45 grados. Y le voy a poner aquí la nomenclatura de que cada uno de estos ángulos son de 45 grados. Entonces aquí tengo 45 grados y 45 grados. Así es como se obtiene la bisectriz de un ángulo de 90 grados. Entonces aquí le vamos a poner bisectriz de 90 grados. De un ángulo de 90 grados. ¿Ok? El procedimiento para hacer la división de cualquier ángulo es exactamente el mismo. Es el mismo procedimiento. No cambia. Lo que va a cambiar probablemente pues sea el ángulo, pero el procedimiento va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues ya aprendimos a obtener una recta perpendicular a otra con el compás. Ya aprendimos a obtener la bisectriz de un ángulo de 90 grados. Y ahora vamos a aprender a hacer la bisectriz de un ángulo, perdón, la trisectriz de un ángulo de 90 grados. O sea, trisectriz. Bisectriz significa, bis es dos y sectriz es sección. Es decir, estamos seccionando en dos partes iguales. Ahora vamos a hacer la trisectriz. Quiere decir que vamos a dividir en tres partes iguales. Vamos a trazar con nuestras escuadras, otra vez, un ángulo de 90 grados. Aquí tengo la recta 1 y la recta 2, ¿no? Recta 1 y recta 2. Recta 1, recta 2. Tengo un ángulo de 90 grados y lo voy a dividir en tres. Voy a tomar mi compás con la misma abertura. Voy a hacer el mismo arco que corte a la recta 1 y la recta 2. Obtendremos el punto 1.
obtendremos el punto 2. Y ahora tomo mi compás, me coloco en el punto 1, que es donde intersecta el arco con la recta 2. Y voy a hacer un arco, pero que corte al mismo arco que yo hice anteriormente. Me voy al punto 2 y trazo un arco que corte al arco 1, 2 para obtener 2 puntos. Cada uno de estos 2 puntos los voy a llevar con una recta al vértice. Voy a hacer lo mismo que con la bisectriz. Voy a trazar líneas de línea punto, o un tipo de línea distinto al que he estado utilizando para que yo pueda distinguir que esta es la trisectriz. ¿Ok? Cuando un ángulo de 90 grados lo dividimos en 3, tendremos 3 ángulos de 30 grados. Cada uno de estos ángulos es un ángulo de 30 grados. El primero que tenemos aquí, si yo mido la distancia hasta la recta 1, tendré un ángulo de 60 grados. Ahí está. Le voy a poner aquí una línea guía en donde le voy a poner trisectriz. La segunda línea forma un ángulo de 30 grados con respecto a la recta 1. Voy a ponerle igual una línea guía a 30 grados con mi escuadra. Y ahora aquí le pongo el texto que esta es la trisectriz. Y cada uno de estos ángulos es un ángulo de 30 grados. Le voy a poner aquí que este es un ángulo de 30 grados y a cada uno de estos espacios, es decir, que va a tener 30 grados, 30 grados, 30 grados, ¿ok? Aquí tenemos un ángulo de 30 grados en cada uno de estos espacios, en donde me está dividiendo en 3 partes iguales el ángulo de 90 grados. Y entonces aquí le voy a poner que esta fue la trisectriz. Trisectriz de un ángulo de 90 grados. Y ahora se preguntarán, ¿podemos dividir en 3 ángulos iguales cualquier ángulo que nosotros nos podamos encontrar con este método? Desafortunadamente, no. Si gustan, ustedes lo pueden corroborar. Por ejemplo, si quieren con sus propias escuadras, tracen un ángulo que tenga 60 grados, uno de 45 e inténtenlo hacer para que vean que pues este método solamente funciona para los ángulos de 90 grados, desafortunadamente. Pero bueno, no necesitamos conocer más allá. Creo que con esto la forma básica, el procedimiento básico para poder hacer el trazo de una trisectriz de un ángulo de 90 grados y es más que suficiente. No necesitamos ir más allá. Ya si requerimos hacer divisiones, más divisiones en otros ángulos, pues podemos utilizar el transportador. Y ahora bien, bueno, y aquí ya tenemos nuestras divisiones angulares. Tenemos la división
en dos partes iguales de un ángulo de 90, es decir, la bisectriz. Tenemos la división en tres partes iguales de un ángulo de 90, que es la trisectriz. Y ahora vamos a poner en práctica esto de la bisectriz. Y para poner en práctica la bisectriz vamos a dividir ahora ángulos, pero que no conocemos el vértice. Cuando no conocemos el vértice, estas rectas, esta par de rectas en las cuales no se unen en alguno de sus extremos, se le denominan rectas concurrentes. ¿Ok? Entonces voy a trazar un par de rectas concurrentes, es decir, voy a trazar dos rectas que no se unen, simplemente tenemos aquí la recta 1 y tenemos por acá la recta 2, ¿ok? Vamos a ponerle aquí recta 1 y acá le ponemos que esta es la recta 2. Aquí tenemos un par de rectas concurrentes. Como les decía yo, tienden a unirse pero nunca se juntan. Es decir, no conocemos el vértice. Sin embargo, hay un método geométrico por el cual yo puedo obtener la bisectriz de este ángulo, o más bien la bisectriz de este par de rectas concurrentes, sin conocer el ángulo. Obviamente, podemos ubicar este vértice, ya sea por varios métodos. Vamos a utilizar uno de los métodos, que es la prolongación de extremos. ¿Y hacia dónde tendría yo que prolongar los extremos de esta recta para poder encontrar el vértice? Bueno, pues donde están más cerca, ¿verdad? Aquí tenemos dos extremos. Tenemos estos dos extremos que están lejos entre sí y tenemos los otros dos extremos que están cercanos entre sí. De este lado donde están cercanos entre sí, lo que voy a hacer es que voy a prolongarlos de tal manera que yo voy a forzar y voy a encontrar el vértice de una manera forzada, ¿no? Y aquí estoy poniendo línea punteada para que yo pueda distinguir que tengo dos diferentes tipos de líneas, ¿no? ¿Dónde está la recta 1? ¿Dónde empieza? De aquí, acá, y termina acá. ¿Y dónde está la recta 2? Que empieza aquí y termina acá. Pero si yo las prolongo, encuentro el vértice. Una vez que encontré el vértice, tomo mi compás. Voy a abrirlo un poquito más de lo que ya tengo. Lo voy a poner, voy a ubicar mi compás en el vértice que he encontrado. Voy a abrir un poco más. Y voy a trazar dos arcos. Como si estuviera haciendo acá la bisectriz de un ángulo de 90. Yo hago esos dos arcos, o si gustan lo pueden hacer completo. De tal forma que yo encuentre estos dos puntos, prácticamente el punto 1 y el punto 2, que eran los que teníamos acá, punto 1 y punto 2. En el momento en que yo tengo estos dos puntos, puedo tener los puntos de referencia que voy a utilizar con el compás. Voy a colocarme, vamos a decir que es el punto 1, con la misma abertura, o pudiera ser con otra, también. Y voy a hacer el arco hacia la parte donde está más abierta de este ángulo, porque ahora sí ya encontré el vértice, y me voy a ir al punto que sería el punto 2 y voy a hacer el otro arco, de tal forma que estos dos arcos deben de cortarse, y en el momento en que se cortan
voy a unir ese punto con el vértice y voy a tener mi bisectriz. Aquí debo ser muy cuidadosa y ustedes deben ser muy cuidadosos en que exactamente la línea pase por el vértice, que no pase más para allá, que no pase más para acá, ¿ok? Y bueno, una vez que ya tengo aquí esto, le voy a poner su línea guía y le voy a poner que esta es una bisectriz. ¿Correcto? ¿Qué ángulo tienen estos dos ángulos que acabo de obtener? ¿Quién sabe? En este caso, y en estos casos, en la obtención de la bisectriz de rectas concurrentes, yo no necesito saber la abertura del ángulo, porque bueno, en este caso sí puedo contar con el vértice y puedo medir el ángulo con mi transportador, pero a mí no me interesa. Yo lo único que quiero es dividirlo en dos, y ahí está dividido en dos. Este sería, por decir una letra, sería el ángulo alfa, y esta también, ¿no? Sería el ángulo alfa. Serían dos ángulos alfa. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? No lo sé, pero tampoco necesito saberlo. Por el momento no me interesa. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya tengo la bisectriz de un par de rectas concurrentes por el método de prolongación de extremos. Entonces vamos a ponerle aquí que este es el método de prolongación de extremos. Aquí le voy a poner prolongación de extremos. ¿Por qué se llama prolongación de extremos? Bueno, pues porque estamos prolongando dos de los extremos hasta encontrar el vértice. ¿Ok? Muy bien, vamos con el siguiente método. De hecho, son 4 los métodos que tenemos aquí para obtener la bisectriz de un par de rectas concurrentes. ¿Podemos tener más? Pues probablemente sí, pero creo que estos 4 son los más comunes y los que pues podemos utilizar en el momento en que nos encontremos un par de rectas concurrentes. Ok, bueno, ahora voy a trazar otro par de rectas concurrentes. ¿Podemos utilizar el mismo ángulo? Sí, pero vamos a utilizar otro, ¿no? Vamos a poner aquí. Vamos a poner, aquí está la recta 1. Y vamos a colocar aquí la recta 2. La voy a poner como por acá, por acá, por acá. La voy a poner aquí. Y de hecho voy a hacer una más cortita que la otra, ¿no? Para que vean que no importa si las rectas miden lo mismo o no. Entonces tenemos aquí la recta 1. La voy a poner aquí, que esta es la recta 1. Y aquí está la recta 2. Tenemos la recta 1 y la recta 2. Y este método se llama por unión de extremos. Si acá prolongamos extremos, es decir, los hicimos más largos, aquí lo que vamos a hacer, vamos a unirlos. Este es por unión de extremos, unir extremos. Vamos a unir los extremos que se encuentran más alejados con una recta suavecita, clarita, pero que se alcance a ver. Y después vamos a unir la recta 1 con la recta 2, en donde los extremos están más cercanos. ¿Ok?
Allí los unimos. Y vamos a utilizar el método de punto medio. Vamos a utilizar el método de punto medio de una recta. ¿Cómo lo hacemos cuando tenemos... lo voy a hacer aquí abajito. Voy a trazar una recta. Aquí tengo la recta AB. ¿Cuánto mide esta recta AB? No lo sé. Yo lo que voy a hacer es obtener el punto medio, es decir, la mitad de esa recta. Saber en dónde está la mitad de esa recta. Y lo voy a hacer con el compás. Yo tengo aquí mi compás y voy a abrir el compás a una distancia mayor a la mitad. ¿Dónde está la mitad? Pues no sé todavía, ¿no? Pero pues yo sé que pues la mitad deberá andar como por aquí. Por aquí estará la mitad, ¿no? Bueno, yo voy a abrir mi compás una distancia mayor a lo que sería la mitad de esta recta AB. Pues más o menos ahí está, ¿sí, no? Sí, es mayor. O también la podría abrir completa, pero si la abro completa, los trazos me van a salir muy grandes. Entonces, bueno, yo creo que allí está más que suficiente. ¿Ok? Entonces, repito, el compás debe estar abierto a una distancia mayor a la mitad de la recta AB. Ya que lo tengo, voy a colocar mi compás en el extremo A y voy a hacer un arco en la parte superior y otro en la parte inferior. No se me les olvide que es en los dos lados, arriba y abajo, ¿sí? De un lado y del otro lado de la recta. Y voy a hacer lo mismo con la misma abertura, ahí sí no la puedo cambiar, desde el extremo B. Con esta misma abertura hago un arco que corte al arco anterior del lado de arriba y otro arco que corte al arco que hice también en la parte de abajo. De tal manera que yo tenga dos puntos de referencia. Necesito dos puntos. Si los dejamos con uno solo, probablemente este punto medio pues me quede chueco, ¿sí? Que no sea exactamente donde va el punto medio. Y con mis escuadras voy a unir estos dos puntos. Lo tracé con una línea muy suavecita y aquí le di un poquito más fuerte donde va a cortar con la recta AB. En ese momento no le puse líneas guías a estas, aquí tengo el punto M. Y M, de aquí en adelante, lo vamos a utilizar, esa letra, esa nomenclatura, M, la vamos a utilizar para ubicar puntos medios, ¿ok? No vamos a utilizar otra nomenclatura. Vamos a utilizar siempre la letra M. Ya sabemos que cuando nos encontremos M, quiere decir que allí es un punto medio. Y ahí ya tengo la misma distancia de A a M que de M a B. ¿Ok? Bueno, este es el procedimiento para obtener punto medio. Vamos a ponerle aquí que este es punto medio. Ahí tenemos que este es punto medio. Muy bien, bueno, pues este procedimiento de punto medio lo vamos a utilizar para obtener la bisectriz de este par de rectas concurrentes por unión de extremos.
En el momento en que yo estoy uniendo los extremos que están más alejados, se forma una recta. A esta recta le voy a sacar el punto medio, es decir, voy a obtener el punto medio de esa recta. Miren, entonces, primer paso, abro mi compás un poquito más de la mitad de la recta que yo necesito obtener el punto medio. Ahí está, ¿no? Ok, entonces voy a colocar mi compás y trazo el arco hacia un lado y hacia el otro lado de la recta. Con la misma abertura me coloco en el otro extremo de la recta y hago los arcos de tal manera que ambos arcos se corten. En el momento en que estos dos arcos se cortan, voy a unirlos y a obtener M. Pero como lo voy a hacer en los dos extremos, esta va a ser M1, ¿ok? Voy a poner un poquito más abajo. Esta va a ser M1. Ahí está, M1. Y voy a hacer lo mismo con la recta que une los extremos más cercanos de este par de rectas concurrentes. O sea, esta recta que tengo aquí. Aquí sí voy a tener que cerrar un poquito el compás. Puedo hacerla con toda la distancia de la recta. Sí, sí lo puedo hacer. Y voy a hacer lo siguiente. Aquí, bueno, lo voy a hacer un poquito menos. Me pongo en un extremo de la recta y hago el arco hacia un lado y después hago el arco hacia el otro lado, en ambos lados de la recta. Segundo, me coloco el compás con la misma abertura, lo coloco en el otro extremo y hago un arco y luego el otro arco que corte a los dos arcos anteriores. Una vez que tengo mis dos puntos, ya tengo dos puntos de referencia, voy a unir estos dos puntos con una recta y aquí voy a obtener el punto medio que sería M2, ¿ok? Voy a poner aquí que esta es M2. Y el último paso va a ser unir M1 con M2. Al unir M1 con M2, estoy obteniendo la bisectriz de este par de rectas concurrentes. Y lo voy a hacer más para acá. Y con el mismo tipo de línea que yo estaba utilizando para la bisectriz. Y allí tengo la bisectriz de un par de rectas concurrentes por el método de unión de extremos. Le voy a poner aquí el texto de que esta es una bisectriz. Cuando tenemos elementos con otra posición que no sea horizontal y vertical, los textos van alineados a esas rectas, ¿no? O a esos elementos. En todos los demás casos, tanto los textos como la nomenclatura va de forma horizontal, siempre. ¿Ok? Entonces aquí le pongo bisectriz, que esta
línea que yo tengo aquí con línea punto, línea punto, línea punto, pues esta es la bisectriz de la recta 1 y la recta 2, de esas dos rectas concurrentes. Vamos a ponerle aquí que este es el método, por unión de extremos. Entonces este fue por prolongación de extremos, este es por unión de extremos. Unión de extremos. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos aquí dos métodos y como les dije son 4. Vamos por los últimos dos. Estos dos son un poquito más elaborados. Entonces, al ser un poquito más elaborados, pues tenemos que tener más precisión. El siguiente método es el método por unión con una recta. Por unión con una recta. Es decir, voy a unir las dos rectas concurrentes con una tercera recta. Y lo primero que voy a hacer es que voy a trazar las rectas concurrentes. En este caso ahora lo voy a hacer en el otro sentido para que no se quede todo hacia un solo lado. Y aquí tengo la recta 1. Y acá la recta 2. ¿Ok? Tengo recta 1. Y acá recta 2. El siguiente paso es unir estas dos rectas, la recta 1 y la recta 2, que son un par de rectas concurrentes, con una tercera recta. Yo voy a colocar, como sea, mis escuadras y voy a unir estas dos rectas, la recta 1 y la recta 2, con una tercera línea. ¿Sí? Los voy a unir así, nada más. ¿Qué ángulo tiene esta? No lo sé y no necesito saberlo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, lo que sucede en el momento de que yo tengo una recta que une a la recta 1 y a la recta 2, si ustedes ven, aquí se forman 4 ángulos. Estos 4 ángulos los vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que ya sabemos hacer de los ángulos? Pues sacar la bisectriz. Entonces, vamos a sacar la bisectriz de cada uno de estos 4 ángulos que tenemos aquí. Y lo vamos a hacer con la misma abertura que traemos. Yo creo que un poquito más, para que no me cueste tanto trabajo, porque luego cuesta mucho trabajo. Ahí así. De cada uno de estos 4 ángulos que se están formando dentro del área de la recta 1 y de la recta 2, que son las rectas concurrentes, yo tengo que sacar o que tengo que obtener la bisectriz de cada uno de esos 4 ángulos. Y lo vamos a hacer uno por uno, ¿sí? Para que no nos vayamos a perder. Recordemos, hay que ser ordenados en la elaboración de nuestros ejercicios. Mientras más orden tengamos, mejor tenemos esta lámina, mejor nos va a quedar nuestra lámina. Entonces, bueno, vamos a tomar el compás. Tomo mi compás, me coloco en el vértice, voy a obtener la bisectriz de este ángulo que se está formando aquí del lado izquierdo, en la parte superior, y voy a trazar
un arco y lo voy a hacer completito, ¿no? Con esta abertura lo voy a trazar hasta acá. Aquí, ¿qué sucedió? Me falta un poquito de la recta. La voy a prolongar un poquito para que corte. Y con la misma abertura, o puede ser otra, puede ser una más pequeña. Vamos a hacerlo con una más pequeña para que ustedes vean que no pasa nada. Con una más pequeña me voy a colocar donde corta este arco con la recta 1 y voy a trazar como lo hice acá. Me coloco en el otro punto de la recta de unión y hago el otro arco. En el momento en que estos dos arcos se intersectan, aquí, yo voy a llevar la línea, que sería la bisectriz, hasta el vértice. Pero aquí la bisectriz la voy a trazar suavecita, porque esta es una bisectriz de apoyo. ¿Ok? Repito. Tengo mis dos rectas concurrentes y las voy a unir con una recta. Al unirlas con esta recta se forman 4 ángulos. A cada uno de estos ángulos tengo que obtener su bisectriz. Aquí tengo la primera bisectriz que la obtuve con el compás haciendo este arco completo con cualquier abertura, este ángulo completo, arco completo, perdón, se corta a la recta en 2 puntos, ¿no? Pero también corta la recta de unión. Utilizo el mismo método que he venido utilizando para obtener la bisectriz y coloco mi compás en este punto, hago el arco, coloco mi compás en este otro punto, hago el otro arco y en el momento en que estos dos arcos se intersectan, tengo un punto de referencia que llevo al vértice y por lo tanto aquí tengo una bisectriz. Aquí le voy a poner así que suavecito y chiquito, que esta es la bisectriz, ¿ok? Y voy a hacer lo mismo con el otro ángulo. Aquí también se me forma un ángulo. Entonces, aquí sí tengo que abrir un poco más el compás porque el arco es un poco más amplio, el ángulo ahí este es más amplio, entonces sí lo abro para que sí me quede un poquito mejor. Y me voy a colocar sobre la recta 1 donde cortó con el arco que yo hice anteriormente. Y voy a hacer un arco. Me voy al otro extremo y hago otro arco. Aquí me faltó un chirris. Me regreso a mi punto anterior. Aquí. Si ustedes se fijan, no he borrado nada. Si me paso tantito, no importa, no pasa nada. Como estoy haciendo los trazos suavecitos, pues no van a resaltar y no importa si está uno más largo que el otro. Aquí no pasa nada. Aquí lo importante es la obtención del objetivo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Obtener la bisectriz de los ángulos. Entonces, bueno, pues vamos a colocarnos aquí en el punto de intersección de estos dos arcos hasta el vértice. Y de igual manera trazo la bisectriz aquí suavecita, ¿no? Aquí también tenemos una bisectriz. Aquí ya no le voy a poner bisectriz porque si no la llenamos de texto y se va a ver muy empastado todo mi dibujo.
¿Ok? Muy bien, entonces vamos con el siguiente. Ya obtuve la bisectriz de dos arcos, de dos ángulos. Ahora voy con el siguiente, el segundo, bueno, el tercero y cuarto. Aquí cerré un poco más mi compás. Me voy a colocar en la recta 2, donde está la tercera recta de unión. Lo voy a hacer más pequeño. Ahí así. De la misma manera, hago un arco que corte la recta de los dos lados, ¿sí? Al cortar la recta de los dos lados y a la recta de unión, se me está formando dos ángulos, en donde yo, tres puntos, donde yo puedo colocar el compás y obtener la bisectriz. Ahora, como está esto muy pequeñito, lo voy a abrir el compás, que no tengo ningún problema. Sí, aquí lo voy a abrir un poquito más. Y me voy a colocar en este punto del arco donde corta a la recta 2, ¿sí? Y voy a hacer el trazo del arco. Aquí se encimó con la palabra bisectriz, pero bueno, no hay problema. Probablemente a ustedes no les suceda eso. Lo voy a hacer un poquito más amplio. Ahí está, porque el otro me faltó. Y voy a colocarlo en el siguiente punto donde el arco corta a la recta de unión. Y tengo mi siguiente arco. En el momento en que estos dos arcos se cortan, que es en este punto, hay que tener mucho cuidado de que no nos perdamos, que no vayamos a confundir el punto de la bisectriz del otro ángulo. Aquí yo voy a trazar la bisectriz, ¿ok? Bueno, en el momento en que estas dos bisectrices se intersectan, aquí, en ese punto tengo el primer punto de referencia de la bisectriz general, de la bisectriz principal. Y voy a hacer lo mismo con el otro ángulo para obtener la otra bisectriz. Aquí lo estoy haciendo con lo mismo. Bueno, lo voy a hacer un poquito más cerradito. Aquí hago el primer arco. Vamos a la recta de unión. Hago el otro arco. Tengo mi punto de referencia, que es este. Me lo llevo con una recta. Y en el momento en que estas dos bisectrices se intersectan, es en este punto, aquí tengo mi segundo punto de referencia de la bisectriz general. Y voy a unir esta intersección y esta otra intersección. Aquí le podemos poner 1 y 2. Si ustedes gustan, le podemos poner aquí 1 y acá 2. Lo voy a poner aquí un poquito más pequeñito. Aquí 1 y 2. Voy a unir el punto 1 con el punto 2, que es la intersección de estas bisectrices. Y aquí sí, ya le voy a dibujar bien oscurita la línea que corresponde a la bisectriz general, ¿ok? Y aquí le voy a poner que esta es la bisectriz. Y este método se llamó
por unión con una recta. Ajá. Esta, no me la vayan a confundir con la anterior, que esta es unión de extremos, esta es unión con una recta. Entonces aquí le ponemos unión con una recta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos aquí los tres procedimientos. Ahora vamos con nuestro cuarto y último procedimiento. El cuarto y último procedimiento es un par de rectas, obtener la bisectriz de un par de rectas concurrentes por el método de paralelas. Ya sabemos qué es el paralelismo, ya sabemos que hay rectas paralelas. Entonces vamos a utilizar ese paralelismo para obtener la bisectriz de un par de rectas concurrentes por el método de paralelas. Vamos a trazar aquí las rectas concurrentes. Aquí tenemos la recta 1. Y tengo acá la recta 2. ¿Ok? Recta 1, recta 2. Vamos a ponerle aquí que esta es la recta 1 y acá está la recta 2. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a trazar líneas o rectas paralelas a la recta 1 y a la recta 2 hacia adentro. Pero las dos rectas que voy a trazar paralelas a la recta 1 y a la recta 2 deben tener la misma distancia, ¿sí? Es decir, la recta paralela a la recta 1, por decir un número, si tiene 3 centímetros, la misma distancia que voy a utilizar de la recta 2 a su nueva recta paralela van a ser 3 centímetros. O sea, las rectas paralelas deben tener la misma distancia entre la recta 1 y la recta 2. O sea, cada una de estas rectas deberá estar a la misma distancia. Pero aquí, como ustedes ya han visto que pues no vemos números, no vemos matemáticas, no vemos distancias, no sabemos cuánto miden, lo que vamos a hacer precisamente es utilizar el método geométrico que ya sabemos para sacar líneas paralelas. Y dicen, a ver, ¿cómo? No, no es cierto, no hemos visto cómo sacar líneas paralelas con algún método geométrico. Efectivamente, no hemos visto eso. Sin embargo, ya vimos cómo se saca una recta perpendicular a otra. Y yo lo que necesito es sacar una distancia que sea igual en ambos extremos de cada una de la recta 1, tanto de la recta 2. ¿Y cómo lo voy a hacer? Utilizando el método de rectas perpendiculares con el método geométrico. Es decir, este método lo voy a utilizar en los extremos de la recta 1 hacia adentro, hacia donde está la otra recta. Entonces voy a utilizar estos dos extremos, voy a hacer los dos extremos con este método. Tomo mi compás. Como tengo un espacio más pequeño, bueno, pues tomo mi compás aquí, lo cierro un poco y bueno, vamos a empezar con este extremo. Dijimos aquí en el procedimiento de rectas perpendiculares que tenemos que colocar una marquita, ¿no? Que va a ser el centro de nuestra circunferencia. Aquí voy a colocar mi marquita y acá voy a colocar la marquita también. De hecho, la voy a colocar en una posición distinta que no se parezca a esta primera, ¿no? Y entonces voy a tomar la distancia con el compás desde este punto hasta el extremo.
Es por eso que necesitamos un compás de precisión, porque el compás de precisión me va a decir, me va a dar la precisión que yo necesito. Aquí. Y si lo hago con el adaptador de lapicero, pues mucho mejor. Entonces ya aquí ya hice mi arco. Y el arco cortó en este punto a la recta, ¿verdad? Vamos a unir desde este punto que pase por el centro. Creo que me faltó un poquito más de arco. Para que se vea. Creo que sí, me faltó un chirris del arco. Vuelvo con mi compás. Ahí está. Y obtengo el siguiente punto. Este siguiente punto es el punto de referencia que me va a dar la perpendicular al extremo de la recta. Todos estos trazos son suavecitos, son claritos. No quiero que me resalten tanto, ¿ok? Ahora voy a hacer, ya tengo aquí mi recta perpendicular al extremo de la recta 1, a este extremo. Ahora voy a obtener la perpendicular del otro extremo. Me voy a mi marca y voy al extremo, abro el compás, voy a trazar. Voy a trazar el arco. En el momento en que este arco corta la recta en este punto, voy a trazar la línea o la recta que pasa por mi marca del centro. Y aquí corto al arco. Entonces tengo el punto de referencia de la perpendicular. ¿Ok? Y aquí tengo mis dos líneas perpendiculares, mis dos rectas perpendiculares a los extremos de la recta 1. Tendría que hacer lo mismo con la recta 2, ¿sí? Sin embargo, en esta recta 2 vamos a utilizar las escuadras. Yo voy a colocar mi escuadra alineada a la recta 2. Y voy a utilizar la otra escuadra como base y punto de apoyo, ¿sí? En este caso estoy utilizando aquí la escuadra de 45 en esta posición. Voy a colocar mi escuadra de 30 grados aquí como base, por donde yo voy a rotar y a colocar la escuadra en una posición que esté a 90 grados. Sabemos que cada una de las dos escuadras tiene un ángulo de 90 grados, pero para mí es mucho más sencillo y fácil utilizar la de 45 en este ejercicio. Posteriormente, mi escuadra de apoyo, no la muevo y voy a desprender o voy a quitar mi escuadra de 45 y la voy a rotar. Está en esta posición y entonces la levanto y la voy a rotar así. De tal forma que ahora yo tengo aquí un ángulo de 90 grados con respecto a la recta 2. Levanto mi escuadra para no ensuciar mi dibujo. Levanto mi escuadra, la desplazo, la dejo caer cerca de donde yo necesito
o donde voy a dibujar. Y después ya, ahora sí, la deslizo y coloco la recta a 90 grados con respecto a la recta 2. Una vez que hice eso, puedo retirar mis dos escuadras. Y ya tengo rectas perpendiculares, ¿ok? Esto es para hacer el video un poquito más rápido, para no tardarnos tanto porque el procedimiento sí es un poquito largo, ¿verdad? Muy bien, ahora necesitamos necesitamos trazar unas rectas paralelas a la recta 1 y a la recta 2, hacia adentro, ¿no? Y que estén a la misma distancia, esas rectas paralelas. Voy a abrir mi compás a una distancia, la que ustedes quieran. ¿Sí? Y me voy a colocar. Podemos utilizar esta misma. Esta, sí, la podemos utilizar. En este caso voy a utilizar el mismo... No, la voy a hacer un poquito más pequeña para que vean que no hay ningún problema, ¿no? Me voy al extremo, al primer extremo de la recta 1. Y con mi compás le voy a hacer una marca a la perpendicular. Y esa misma marca se la voy a hacer a la siguiente perpendicular que hice. De tal forma que la distancia que coloqué en este extremo sea la misma en el otro extremo. Y esa misma distancia la voy a colocar en los extremos de la recta 2. Aquí yo estoy usando la misma distancia en cada uno de estas rectas perpendiculares. Ahora bien, una vez que ya tengo esa distancia, puedo trazar la línea paralela. Ahí está. La recta 1 paralela. Y vamos a trazar la recta 2 paralela. De tal forma que en el momento en que estas dos rectas se intersectan, tengo el vértice de este par de rectas concurrentes. Como que lo trasladé de acá, de donde yo no lo conozco, lo trasladé aquí a donde ya lo conozco. Y entonces puedo hacer el método de la bisectriz sin ningún problema. ¿Ok? Entonces vamos a abrir aquí un poquito el compás. Aquí ya tengo, ahí ya tengo el vértice. Abro mi compás, me coloco en el vértice, hago una marca en la primera recta, hago la segunda marca y en esos puntos voy a hacer más abierto para que ustedes lo vean, para que no me quede tan encimados los trazos. ¿Sí? Hago mi primer arco, me voy a la siguiente marca, hago mi segundo arco. En el momento en que estos dos arcos se intersectan, que es en este punto, llevo la escuadra para trazar aquí la bisectriz general. Y esta bisectriz general sí la hago bien oscurita. De tal forma que aquí tengo la bisectriz de este par de rectas concurrentes. Y le vamos a poner aquí bisectriz. ¿Ok? Bueno, cuando estemos
ubicando algún punto, por ejemplo, en esta que son la intersección de estos dos arcos. No me lo vayan a rellenar, ni tampoco aquí. Aquí yo estoy poniendo un circulito para distinguir el punto. No me lo vayan a rellenar, porque en el momento en que ustedes lo rellenan, se perdió la intersección. Ya no tenemos intersección, entonces no lo rellenen, por favor, ¿ok? Ahora vamos a ponerle su nombre aquí, que esta es por paralelas. Ajá. Vamos a poner aquí que esta es por paralelas. Muy bien, aquí, bueno, pues tenemos todos estos trazos que corresponden al tema de divisiones angulares y con el cual vamos a hacer nuestra siguiente lámina. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y nos estamos viendo pronto para nuestro siguiente video, ¿ok? Nos estamos viendo, cuídense mucho. Chao, chao.